Academia Española de la Lengua, el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, religión o política. Pero sobre todo, es un delito internacional que comprende la matanza de miembros de grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros, sometimiento a condiciones de existencias que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial del grupo. Según el sociólogo e historiador Michael Mann, el genocidio es el grado más extremo de violencia intragrupal y el más extremo de todos los grados de limpieza étnica. Para este autor, el impacto de los genocidios durante el siglo XX es devastador. El número de víctimas suma 70 millones de personas. Desde los albores de la historia, el exterminio de una raza por otra, ya sea por conquista o búsqueda de territorios, ha marcado los más cruentos capítulos de la humanidad. A la antigua Roma se le atribuyen al menos 3 millones de muertes durante la guerra que Julio César lideró contra las Galias. En el siglo pasado, el mayor asesino de toda la historia es José Stanley, cuya crueldad cobró la vida de al menos 40 millones de personas. El dictador de la antigua Unión Soviética aniquiló a poblaciones enteras por medio de purgas, hambrunas, colectivizaciones forzosas, limpieza étnica de ucranios, chechenios y otros grupos sociales. Y el holocausto de los judíos en 1933 a 1945 fue una persecución y un asesinato sistemático organizado de 6 millones de personas por parte del gobierno nazi y sus colaboradores. A ellos todos les dieron muerte. Y acá en Guatemala, la jueza Patricia Barrios del Tribunal A de Alto Impacto, juntos con Pablo Chitimul y Patricia Bustamantes, decidieron condenar al general Efraín Ríos Montt a 30 años de prisión por el delito de genocidio. Y es así, luego de que el abogado Moisés Galindo decide interponer ante la Corte de Constitucionalidad un amparo en contra del dictamen de la jueza, que la Corte de Constitucionalidad se reúne y decide anular el fallo que se había emitido en contra del general Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad. Según la Corte de Constitucionalidad, la jueza y el tribunal no siguieron el debido proceso en este caso. Hubo una violación donde además Yasmín Barrios no acató las órdenes del máximo tribunal y se violó además el derecho de una defensa justa para Ríos Montt. Se ordenó que todo el juicio se retrotrayera a 3 semanas antes, o sea, el 19 de abril del 2013, cuando aún no existía esta sentencia. Y es así como nuevos jueces deberán conocer este caso. Pero mientras tanto, Guatemala se fragmenta en 1000 piezas. La polarización entre la derecha y la izquierda continúa. Han surgido movimientos que aseguran que en Guatemala no hubo jamás un genocidio y que esto se trata de una revancha política de la izquierda. Por el otro lado, surgen grupos de activistas acompañados de ONGs y comunidad internacional que aseguran que Guatemala y el general Ríos Montt deben de ser condenados a genocidio. Estamos frente a una confrontación en lo que podría verse como una próxima guerra si esta situación no se defiende en las cortes, pero sobre todo si entre los guatemaltecos no existe tolerancia. Es por eso que este programa de informe especial, que tiene una serie de 2 capítulos, está enfocado a conocer realmente qué es el genocidio, a entrar en las entrañas de toda esta gente que fue víctima y vivió de cerca el conflicto armado. Vamos a hablar con testigos de ambas partes y vamos a conocer una dramática historia sobre la otra parte que no se ha contado en los medios, que son los crímenes y delitos de lesa humanidad que también cometió la guerrilla.
quédese conmigo esta y la próxima semana en este especial sobre Guatemala, un país donde no hubo genocidio. Yo soy Silvia Gereda y este es Infodume Especial, el primer programa de investigación en la televisión guatemalteca. La guerra de 36 años entre guerrillas y comunistas y el Estado guatemalteco, que culminó con los acuerdos de paz en 1996, fue sangrienta y torturosa. Ambos bandos cometieron atrocidades, miles de inocentes murieron. Sin embargo, especialistas como la periodista Mary Anastasia O'Grady de Wall Street Journal ha dicho, conforme a sus estudios, que la afirmación que el Estado guatemalteco, encabezado por el general Efraín Ríos Montt, participó en el genocidio, es decir, en el intento de destruir total o parcialmente a la población ixil o desplazarla, no está respaldada por hechos. El juicio a Ríos Montt, 30 años después de estos sucesos, según ella, es un ejercicio de ajuste de cuentas entre la izquierda guatemalteca e internacional y no es la búsqueda de una verdad ni tampoco de justicia. Según O'Grady, la estrategia en esta guerra fue que la guerrilla puso en fuego cruzado a la población civil ixil, que era inocente. Algunos cuerpos del ejército, usualmente formados por indígenas, participaron también en masacres. El incendio de pueblos y de la destrucción de cultivo son hechos que se documentan claramente. Para O'Grady, el cargo de genocidio era una forma de vengarse y, según comenta en su artículo de Wall Street Journal, fue la fiscal general Claudia Paz y Paz, conocida por su simpatía por la izquierda, quien lideró esta ofensiva. A nivel internacional, este es un duro golpe para Guatemala. Y en Naciones Unidas, donde los llamados expertos en derechos humanos han aplaudido la condena que inicialmente hizo la jueza Yasmín Barrios, ellos mismos han olvidado que provienen de países como China, Cuba y Siria. Llegaron 2 niños, porque en ese tiempo que entramos y se empezó a trabajar en el área de Tecpan, Chimaltenango, la subversión, los terroristas empezaron a matar finqueros y a matar gente que tenía terrenos y todas esas personas migraron hacia la capital huyendo de esas matanzas que hacían. Entonces nosotros íbamos a detectar dónde estaba esta gente y a tratar de, lógicamente, ya era una guerra, ¿no? Pero nosotros no sabíamos en qué momento nos podían atacar. Entonces, esta anécdota que le cuento, llegaron 2 niños a decir que habían quemado, porque previo a esto yo fui a ver una familia completa que la quemaron dentro de su vehículo, ¿no? Y pusieron claro qué facción de la guerrilla era, ¿no? Entonces, cuando estos niños dijeron que había otro vehículo quemado, mandé a un oficial, un joven recién casado con 2 niños, una niña de 2 años y un recién nacido. Se fue el oficial con un grupo de soldados y en el camino fueron emboscados. O sea, ocuparon a 2 niños para engañarnos y que mandaran. Ahí murieron el oficial y murieron 20 soldados y quedaron 12 heridos. Por lo tanto, no hubo genocidio. Por lo tanto, el ejército jamás pensó en eliminar una etnia o un grupo o una tribu, como le quieran llamar. Aquí no, los que lo dicen es solamente su concepto ideológico, que yo lo respeto pero no lo comparto. El ejército guerrillero de los pobres tomó a través de un reclutamiento ideológico a una gran cantidad de ixíles y los incorporó a ser combatientes. Hoy en día los han desvestido y ahora les ponen otro vestido de civiles, lo cual no es correcto porque lo que sucedió en el Triángulo Ixil, en la región Ixil, fue una guerra entre 2 ejércitos.
Las consecuencias para Guatemala son terribles porque nos convertimos en un pueblo que es genocida. Sí, el Estado es genocida. No es solamente una persona. Aquí no se está juzgando a Ríos Montt, está juzgando a todo el Estado de Guatemala, y las consecuencias que tiene para el Estado de Guatemala son inmensas: indemnizaciones, resarcimientos, pretensiones y demandas de todo tipo, políticas, financieras. Son graves, legales. Entonces yo creo que no es correcto. Yo creo que todos debemos de respetar la paz. La jueza Barrios ha sido retirada por la Corte de Constitucionalidad y su sentencia, que le tomó tan solo 53 días, fue anulada. Además, ha sido criticada por su falta de imparcialidad, como se muestra en estas imágenes, donde la juzgadora levanta los brazos, se abraza y en público la audiencia baila y salta como que fuera un concierto de rock. Imágenes bochornosas para un juez. Pese a la opinión de los expertos, peritos y hasta jueces, algunos miembros de la población del Triángulo Ixchil tienen otros puntos de vista. Ellos no han tenido un medio ni una voz donde comunicarse, y por eso fue que Informe Especial viajó hasta el Triángulo Ixchil en busca de conocer más testimonios. Esto fue lo que encontramos cuando dolorosamente los hicimos retroceder a 30 años atrás y les pedimos que nos dijeran cuál es su opinión respecto al dictamen de la juez Barrios, pero sobre todo sobre el tema de genocidio. ¿Existió o no existió un genocidio en esos territorios? Esto es lo que ellos, los testigos directos, nos dijeron. Si ellos no hubieran provocado, el ejército nunca hubiera venido a estos lugares. Pero como ellos comenzaron, el ejército tiene la obligación de defender a su país, de defender a su gente, porque acá en Guatemala amamos la libertad, somos hombres de trabajo, no somos hombres de guerra. Yo quiero que se libere, porque esas los que están causando causas son los mismos que estuvieron en el combate de la guerrilla. Guatemala ya estaba en manos de la corriente izquierdista, en pocas palabras, entre paréntesis, el comunismo. Nosotros aquí no vamos a mentir, porque la guerrilla fue el que vino a provocar al ejército de Guatemala. El ejército de Guatemala estaba encerrado dentro de sus cuarteles, pero el que vino a sembrar el odio, el que vino a provocar al ejército fue la guerrilla. La sentencia por genocidio ha hecho que muchos revivan recuerdos que por dolorosos querían que permanecieran en el pasado. Sin embargo, hoy las heridas se han vuelto a abrir y sangran. Y así poco a poco la sed de venganza se está apoderando de quienes decidieron tomar el camino del perdón y el desarrollo. Además, algunos aseguran que los grupos desestabilizadores que operaron en la región durante el conflicto armado aún lo hacen y organizan a la gente para que se oponga a cualquier forma del desarrollo al tiempo que la arman. Ríos Montt vino a detener esa matazón de personas, y al siguiente día del golpe de Estado del general José Efraín Ríos Montt, aquí en Nevaj ya se respiraba paz. En Cotzal también se respiraba paz. En Chajul se respiraba paz, porque él vino a fortalecer al ejército y atacar directamente a la delincuencia terrorista y subversiva que estaba asolando las poblaciones del departamento de Michel.